Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo una temática donde hablaremos del asesinato de una niña de 15 años, hija de un juez, de la desaparición de una médica de un pequeño pueblo de Buenos Aires y de una chica prostituida desde edad temprana. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, el asesinato de Natalia Fraticelli, la desaparición de Cecilia Giubileo, médico de Montes de Oca, y la heroína Alika Kinan, 16 años víctima de la prostitución. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Natalia Fraticelli era una chica de 15 años que tenía un leve retraso madurativo causado por una meningitis. Vivía en Rufino, un pueblo de Santa Fe, en Argentina, con sus padres, Carlos Fraticelli, un juez penal, un importante miembro del sistema judicial encargado de presidir y administrar justicia en casos relacionados con delitos y delincuencia y de dictaminar la sentencia, de Graciela Disser, su madre, y su hermano adoptivo Franco, de 17 años. Una tarde de mayo del 2000 fue a casa de una amiga, regresando sobre las 7 de la tarde, y por la noche se fue a dormir antes de las 12. A la mañana siguiente fue encontrada sin vida en su cama a causa de una disritmia cerebral. Su padre la encontró de costado, con las manos atadas con un pañuelo de seda, con 3 nudos sin presión, 2 bolsas verdes de supermercado en la cabeza y una bufanda apoyada sobre el cuello. Por lo que llamó inmediatamente al médico, al notar que su hija aún estaba caliente, hecho que en el juicio resultó sospechoso, al llamar a un médico forense y no a la policía. Y su médico, Hugo Costa, que llegó media hora después, testificó que la niña, cuando él llegó, ya estaba fría y que llevaba varias horas fallecida. Al principio, se pensó que podía haberse tratado de un robo, que la condujo después a la muerte, por el estado en la que se la encontró y porque faltaba dinero en la casa. También se habló de suicidio o de un ajuste de cuentas, ya que el padre había llevado el caso de unos prostíbulos. Pero al hacer la declaración los padres, las discordancias los llevó a ser incriminados. Quizá porque el estado de su hija, al padecer un problema madurativo, afectaba a su condición social o a lo que ellos aspiraban. De hecho, había rumores de que el matrimonio sentía vergüenza por tener una hija así. Y tal como dijo su abogado después, Carlos Edwards, los padres fueron los únicos sospechosos en el proceso. Como no había ningún tercero y los únicos que estaban en la casa eran los padres, el centro de suposición se cerró sobre ellos. Además de no encontrarse puertas forzadas, y tan solo estaban los padres y la niña. Ni tampoco signos de violencia en el cuerpo de Natalia. Carlos Fraticelli dijo que había pasado la noche con Mirta Esther Elguero, su amante, y regresó a su casa a las 2 de la madrugada. En cuanto al hermano, estaba en casa de su abuela, ya que no se llevaba bien con sus padrastros, y se quedaba muchas veces con ella. En la autopsia de la niña se encontró que había ingerido un antidepresivo, inadecuado además con el tratamiento que estaba tomando Natalia contra la epilepsia. Por eso en principio se barajó la posibilidad del suicidio, pero igualmente se lo podía haber dado otra persona. Además, se afirmó que se había tratado de una asfixia de 3 a 5 minutos. Los padres fueron condenados a cadena perpetua en el año 2002, pero 6 años después los dejaron en libertad por ineptitudes e irregularidades en la tramitación. El matrimonio ya se había divorciado entonces y al salir de prisión con libertad condicional rehicieron sus vidas con otras parejas. Carlos Fraticelli escribió un libro con su pareja, que era psicóloga, Norma Tejedor,
y aunque ya no es juez, ejerce como abogado y sigue viviendo en el mismo sitio. Y en su momento dijo: «Me sostienen mi inocencia, el amor eterno hacia mi hija y la fuerza de voluntad que pongo día a día para poder transitar la vida, a pesar de las injusticias que soporté. Se crece a diario. Todo es un aprendizaje». Y Graciela Disser se suicidó en su piso, abatida por la depresión, a los 12 años del homicidio de su hija, dejando 4 cartas como explicación. La Corte Suprema dejó firme la resolución de los padres de Natalia el 18 de febrero de 2016. Se hizo a través de un tribunal con 5 abogados para que juzgaran de forma imparcial. 2 de los votos alegaron que la chica se había quitado la vida. Otros 2 estuvieron a favor del homicidio, pero sin saber quién lo cometió. Y el quinto no opinó. Lo cierto es que Natalia, el día anterior, había sufrido una gran decepción al no ser invitada a un cumpleaños, y enterarse además que el chico que le gustaba y que ella creía le respondía, todo era mentira, pues eran sus amigas, por llamarlas de alguna manera, las que le escribían cartas de amor, haciéndose pasar por él. Por lo que pudo ser un motivo por el que la niña, sintiéndose tan decepcionada, le llevara a tomar ese medicamento de su abuela, sin saber siquiera lo contraindicado que era para ella. Cecilia Jubileo, médico psiquiatra de 39 años, que trabajaba en el neuropsiquiátrico de Open Door, una localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina, llegó en su Renault 6 de color blanco para hacer su guardia, un domingo 16 de junio de 1985. Siendo vista ese día por un enfermero y un paciente, y firmando en el libro de entrada a las 21:38 horas. Esa noche, Cecilia trató a un paciente con fiebre, a una familia que quería llevarse el cuerpo de un familiar fallecido y la urgencia de una urticaria imponente. Eso fue a las 12:15 de la madrugada, ya que los médicos estaban en la casa médica y cuando algún paciente los necesitaba, iban a los pabellones. Al día siguiente, aunque su coche seguía en el aparcamiento, ella ya no estaba en su habitación. Su cama estaba hecha. Había unos zapatos marrones llenos de barro, como siempre debajo de la mesilla, donde tenía costumbre dejarlos, pero faltaban su bolso y su maletín médico. La familia denunció su desaparición en la comisaría de Torres, un pueblo pequeño que en ese momento solo tenía 1.500 habitantes y la gran mayoría trabajaba en el campamento. Florencio Eliseo Sánchez, el director en ese momento, no hizo denuncia alguna. Tan solo anotó brevemente que la doctora había abandonado a la guardia, por lo que se llegó a barajar de todo, que se había unido a una secta, que era un secuestro, e incluso se investigó hasta su vida íntima. Lo último que se supo de la doctora es cuando se despidió de su último paciente, que la acompañó hasta su pabellón, y ella le dijo: «Ándate tranquilo, yo voy a descansar, Miguel». Eso sí, se extrañó encontrarse su puerta abierta cuando ella la había dejado cerrada, por lo que después se supuso que alguien la estaba esperando dentro. Según su tía, Inés Lancetti, la noche anterior, Cecilia había llamado a su casa y le había dicho a su madre que le tenía que contar algo terrible. Pero la llamada se cortó, por lo que su madre intentó volver a comunicarse con ella y hasta le mandó un telegrama para ver qué es lo que le ocurría, pero nadie respondió. Su tía en su momento contó que en ese centro, que creó el doctor Cabred para acoger y curar a pacientes mentales pobres a principios del siglo XX, su sobrina le había contado que los enfermos desaparecían, y en especial las personas con los ojos claros, por lo que Cecilia Jubileo estaba investigando sobre tráfico de órganos, de córneas y mutilación de órganos. Ella hacía muchas preguntas, e incluso tal vez viera algo que no debiera haber visto. La cuestión es que su tía la notaba siempre nerviosa, e incluso cuando la chica estaba en su casa y se iba a dormir, trababa la puerta con la cama para que no se pudiera abrir, o sea que tenía miedo de que alguien entrara.
Y otro punto que inquietó a su tía es que en el hospital siempre había 4 médicos de guardia por las noches, para más de 1000 pacientes. Sin embargo, esa noche faltaron 3, y la dejaron a ella sola. Además, no la avisaron de su desaparición hasta 4 días después, y si hubiera algún rastro en su caseta, habría desaparecido porque el director ordenó que pintaran la casilla médica con varias capas de pintura blanca. Su tía Inés siempre pensó que esa noche, al morir un paciente, cuando se lo llevaron, Cecilia también iba en esa ambulancia. El abogado de la familia siempre puso en duda el por qué tardaron 10 días en empezar a investigar y las muchas pruebas que se debieron perder entonces. Y la causa nunca fue calificada como delito, sino como investigación de paradero. El director del hospital, Florencio Eliseo, siempre dijo que su opinión, quizás deseo de que fuera realidad, era que la doctora hizo abandono de guardia y que se retiró por voluntad propia. 7 años después fue detenido por corrupción junto con 6 miembros más, trabajadores también de Montes de Oca, y falleció en la cárcel. Además, dentro de la finca había un pantano donde se podía esconder perfectamente un cuerpo e incluso se llegó a pensar que la doctora podía encontrarse ahí. Sin embargo, por temas económicos, nunca se llegó a drenar. También hubo 2 testimonios que contaron que la noche que acompañó a la doctora a su caseta, Miguel, un interno, al volver vio 2 coches de color oscuro que se dirigían a la casa médica. Y poco después de la desaparición de la doctora, se encontró a una paciente desnuda, diciendo incongruencias que además tenía signos de haber sido abusada, y no dejaba de repetir que había visto a Cecilia, la doctora, atada y golpeada. Pero sus testimonios no tuvieron validez judicial, al ser enfermos psiquiátricos. A la doctora Jubileo la buscaron tanto la policía con perros como una clarividente por los túneles, naves y pabellones abandonados, pero no encontraron nada. En el año 2000 se cerró el caso totalmente. Alika se hizo cargo de su hermana de 9 años cuando ella tenía 15, ya que sus padres se separaron y la madre las abandonó en Córdoba, al noroeste de Buenos Aires. Se vio sola con ella y no tenían ni para comer, de modo que cuando una amiga le dijo que una conocida iba a abrir un bar, un boliche, en el sur de Argentina, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y que les podía mandar los billetes para trabajar allí, ella, que estaba desesperada, aceptó encantada, puesto que le dijo que iban a ganar mucho dinero. Cuando llegó, las condiciones eran de saturación y masificación, donde todas vivían en el bar, llamado el Chic, y eran explotadas sexualmente. En ese momento, Alika creyó que era su destino, pues su madre, su abuela y sus tías también habían sido prostituidas. Las hacían consumir alcohol e incluso drogas para poder soportar las noches tan largas de tener que estar hasta con 20 o 30 hombres. Sus proxenetas, que eran los que las habían introducido en la prostitución, se beneficiaban del 60% que ganaban las chicas y del resto les descontaban la habitación, la limpieza, la comida, los preservativos y los pasajes de avión. Además, si se retrasaban con un hombre o rompían una copa, también lo descontaban. De modo que aún así acabó cubriéndose de deudas igualmente. Hasta que conoció a un hombre español, de Barcelona, que pagó sus deudas y se la llevó con él. Pero tan solo lo hizo para seguir prostituyéndola y quedarse con todo el dinero. Tuvo 3 hijas con él, pero llegó un momento que decidió escapar y volver a Argentina. Como estaba sin medios, se comunicó de nuevo con los proxenetas de Tierra del Fuego y ellos se encargaron de mandarle los pasajes. Así que estuvo trabajando en el Chic hasta octubre del 2012, que el gobierno registró el lugar y lo cerró, quedando ella libre. Alika siempre dice que el secuestro es solo un agravante de la trata y que algunas personas creen que te tienen que secuestrar o encontrar a la mujer con una jeringa en la vena para ser víctima de trata, y eso no es verdad.
El consentimiento no se tiene en cuenta en el delito de trata, porque la víctima está coaccionada por situaciones de vulnerabilidad, pobreza o enamoramiento. De hecho, Alika no sentía que fuera una víctima, ya que la policía sabía perfectamente que estaban allí. El ayuntamiento les hacía controles sanitarios y ella tan solo estaba superviviendo. Y como ella, todas sus compañeras, ya que precisamente por eso los chulos se aprovechaban de esas chicas vulnerables, sin afecto y totalmente pobres. Muchas de ellas habiendo sido violadas de niñas. Alika lo fue, con 14 años, por el hermano de una amiga del colegio. No se dio cuenta que había sido víctima de trata hasta que una fiscal se lo dijo. Eres una víctima de trata. Lo que pasa es que no lo sabes, no te das cuenta. Así que Alika se fortaleció y con ayuda de Marcela Rodríguez, abogada de la Fiscalía, denunció a los usureros que la habían explotado durante tantos años. Y la ley argentina impuso una importante compensación económica por parte del municipio de Ushuaia, responsabilizándolo por facilitar el funcionamiento de los burdeles, incluso con controles sanitarios en ellos. Alika Kinan ahora asesora a otras mujeres junto con un equipo de abogados para que denuncien a los que las han explotado sexualmente y puedan tener otra alternativa mejor de vida. Y además, trabaja en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, realizando actividades y conferencias sobre la trata de personas. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.